Bueno, muchachos, vamos a continuar haciendo algunos ejercicios de nomenclatura y a ver un poco de las propiedades físicas y químicas de los alcanos. Ok, aquí tenemos estos ciclohexanos que están sustituidos por sustituyentes que ya nosotros conocemos los nombres. Este es el isopropil, ¿verdad? Entonces este compuesto es el isopropil ciclohexano. Este sería el isobutil porque tiene 4 carbonos, el isobutil ciclohexano. Y este, que tiene también 4 carbonos, sustituyente, pero está pegado al carbono secundario, a la base y raíz, es el sec-butil ciclohexano. Sin embargo, a ser sustituyentes ramificados o más complejos, se les puede dar nombre IUPAC, ¿ok? Vamos a comentar esto un poquito con detalle. Vean, imagínense que a este sustituyente le hacemos un corte ahí, ¿ok? Ok, sabemos que donde está este corte es donde está la base. Entonces, ahora, para darle el nombre IUPAC a este sustituyente, no el nombre común que es isopropil, lo que vamos a hacer es numerar la cadena más larga del sustituyente. Bueno, podía haber sido esta, pero en todo caso es de 2 carbonos, ¿ok? Entonces, la cadena más larga del sustituyente tiene 2 carbonos, está bien. Y resulta que hay un metil que sustituye al carbono 1 de esa cadena. Metil S, ¿ok? Entonces, ¿cuál podría ser el nombre de este sustituyente? Fíjense ustedes. Entre paréntesis hay que poner 1-metil etil. ¿Por qué etil? Porque esta cadena, ¿verdad? No es la cadena base de todo el compuesto. Esta es solo la cadena, muchachos, base del sustituyente. Entonces, a este ser, entre paréntesis, ¿verdad? Va a haber que llamarlo como 1-metil, y este 1 no se refiere a la base de todo el compuesto, sino al lugar que ocupa esta ramificación, muchachos, en la cadena del sustituyente, en la cadena más larga del sustituyente. Otra vez, entonces él se llama 1-metil 1,2-etil. ¿Por qué este carbono tiene el 1? Bueno, porque es el que está pegado a la base, ¿ok? ¿Ves? Se puede llamar isopropil ciclohexano o 1-metil, ¿ves? Este 1 se refiere a esta cadena, este metil, ¿verdad? Es sustituyente de este etil. Etil, no se pone aquí etano, muchachos, porque el etil a su vez sustituye, como ustedes pueden observar, al ciclo o cadena principal. Bueno, vamos a ver este. Este tiene una cadena de 1, 2, 3 átomos de carbono, ¿verdad? Y tiene, bueno, esta sería la posición 1 porque es la que está pegada a la base. En la cadena del sustituyente 1, 2 y 3, pues a este yo lo podría llamar 2-metilpropil. Vamos a ver. Claro, isobutil ciclohexano o 2-metilpropil ciclohexano. Seguimos con este. Vean, este tiene 1, 2, 3 y un metil, que como ya sabemos ramifica esta que es la posición 1, muchachos, de la cadena del sustituyente. ¿Ok? No, de la cadena o ciclo base, no. De la cadena sustituyente este es el 1. Entonces esto podría llamarse 1-metil, 1, 2, 3, propil como sustituyente. Ahí está. Y fíjense que cuando damos el nombre de IUPAC a un sustituyente complejo ramificado, lo metemos entre paréntesis, ¿ok? Para que no se mezclen o se enreden las, ¿cómo se llama? Numeraciones. Bueno, muchachos, les voy a dar un par de minutos, ¿verdad? Un poquito más, para que ustedes le pongan nombre a estos. ¿Qué les parece? Ok, listo. La cadena más larga en este sustituyente por donde se ve es de 2 carbonos. Y lo que hay en el carbono 1 de la cadena más larga de este sustituyente son 2 metilos. Este sería un 1,1 dimetil, un 2 etil o terbutil. ¿Ves? Ter se puede poner todo, o si no se pone solo una T en itálica, ¿verdad? Separada por un guión, terbutil ciclohexano. Eso es terbutil ciclohexano.
O, como decíamos, aquí 1 y 2, 1,1 dimetil etilciclohexano. Bueno, y este tiene 1, 2, 3. Ustedes no sabían que se llamaba neopentil, ¿verdad? Bueno, este es de los raros. Entonces, si no sabemos cómo se llama la ramificación ramificada o compleja, le damos el nombre IUPAC. Vean, 1, 2, 3, 2, 2, dimetil propil ciclohexano. ¿Listo? Ok, nombres de sustituyentes complejos. Vean, aquí tenemos un sustituyente que todavía es más grande y no tiene un nombre común. Fíjense que aquí va a estar pegada la base y este tiene 3 carbonos. Se va a llamar 1-etil, 2-metil y propil. ¿Lo ven? Bueno, en una estructura como esta, fíjense, resulta que la cadena base principal está de 9. Entonces, en esa cadena principal hay un etil en la posición 3. Ojo, guión, paréntesis. Estoy hablando ahora de este sustituyente. Este número corresponde a la cadena más larga del sustituyente. 1-etil, 2-metil, propil, nonano. ¿Ves? Este ejemplo está bonito. Y veamos otro sustituyente que es complejo ramificado. Aquí está pegada la base, pero él tiene una cadena más larga de 4. Sería un butil, ¿verdad? En la posición 1, 2 metilos. Y en la posición 3, otro metilo. Entonces, este es un grupo 1,1,3-trimetilbutil. Míralo aquí. Aquí hay 2 metilos. Por eso este carbono lleva el 1. Porque recuerden que la regla dice, muchachos, que yo debo enumerar, ¿verdad? La base. De tal manera que a todos los sustituyentes les corresponda la numeración más baja. Y este carbono tiene 2 metilos, por eso lleva el 1. ¿Ves? Pero es 1,1 dimetil. Y después 3, 1,1,3 trimetil butil ciclooctano. ¿Ok? Muy bien. Suficiente. Vamos a tomarnos unos minutos para tratar de darle nombre a esos chiquillos. Ok, vamos a revisar el primero. Es muy sencillo, ¿verdad? Porque tiene una cadena muy evidente de 5 átomos de carbono, solo que tiene conflicto de la numeración, porque este bromo podría ser 2 o este metilo. Recuerden ustedes cómo se resolvía esto. Con el orden alfabético, con el nombre de cada uno. Este se llama bromo y este metil. Bueno, la B está antes, ¿verdad? Entonces, esto debe ser el 2 bromo, vamos a ver, 3, 4 metil, pentano. Ahí está. Muy bien. El de aquí, este es un nitro, así se llama. Y este es un metil. Entonces debe ser ¿qué? Exacto, muchachos. El 1-metil, 4-nitrociclohexano. Bien, este tiene un conflicto de numeración y este se llama, bueno, este es el único que se llama diferente, muchachos, es fluoro. El flúor se llama fluoro y este se llama cloro. Va primero el cloro. 2 cloro, 6 fluoroheptano. Y este se las trae. Bueno, este tiene que ser el carbono 1 porque tiene 2 metilos. ¿Ves? 1, 2, 3, 4, 5. O 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya saben. La menor numeración para todos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y este sustituyente. Ok, vamos a ver. 1, 2 y 3 carbonos su cadena principal. Bueno, pero tiene un yodo y un metil. Entonces, para mí él, que no tiene un nombre común, se va a llamar, ojo, 2 metil 1 yodo propil. ¿Ok? De nuevo, la cadena más larga del sustituyente, 3 carbonos. Un metil en la posición 2 que lo pongo de primero, ¿verdad? En el orden alfabético. 2 metil, 1 yodo propil. Y todo eso va entre paréntesis para que los números que llevan, ¿verdad? Estos sustituyentes por estar en esta cadena no se confundan con los de la base principal. Ahí estamos. 2 bromo, 1,1 dimetil, 5. ¿Ves? La posición
del sustituyente ramificado en el ciclo principal es la 5. Guión, este 1, de nuevo, se refiere a esta cadena. ¿Ok? Este 2, que está dentro del paréntesis, se refiere a esta cadena. Muy bien. Ok, propiedades físicas de los alcanos. Vamos a hablar un poquito de esto, muchachos. Es una familia de compuestos muy poco reactivos que se utilizan como combustibles, casi es el uso más importante que tienen, muchachos. Como disolventes para diversos procesos, ¿verdad? O como lubricantes. Recuerden ustedes que la función de un lubricante es meterse, ¿verdad? Meterse de forma molecular entre dos piezas, ¿verdad? Dos piezas que se están rozando y que tal vez, si no tienen lubricante, ¿verdad? Se van a desgastar, ¿verdad? O se van a romper, ¿verdad? Entonces, resulta que el lubricante se mete y es como un colchón para que las piezas resbalen una sobre la otra. Pero además, los lubricantes absorben la energía, ¿verdad? Que se genera en ese proceso de fricción de las piezas, en un motor, por ejemplo. Entonces, por eso es que se agotan, porque las moléculas aguantan, las de los alcanos que se utilizan como lubricantes, pues aguantan mucho, son muy estables, ¿verdad? Pero por estarse calentando a temperaturas altas, enfriando, calentando y enfriando, se van descomponiendo. Bueno, eso es un poco para hablar de lubricantes. Ok, la solubilidad y la densidad primero. Vamos a ver. Ya sabemos que estos compuestos son apolares, ¿verdad? Son insolubles en agua. Bueno, ya sabemos que son buenos lubricantes, los que son grandes. Son menos densos que el agua. Fíjense que el triacontano, creo que es el que tenía 30. Ahora vemos una tabla que les prometí hace un rato que íbamos a ver, ¿verdad? Que es una tabla donde vienen los alcanos más grandes, solo para que ustedes la tengan ahí como curiosidad, muchachos. Recuerden que para nomenclatura deben de saberse de memoria el nombre de la serie homóloga, ¿verdad? De los alcanos normales de 1 a 14. Bueno, imagínate que este que si era de 30 tiene una densidad, ¿verdad? Muy baja, ¿ok? Más bien la del triacontano es 0,81. Y en general, el resto de los alcanos, disculpen muchachos, no suben de 0,7. Son poco densos, o sea, flotan en el agua, ¿ok? Los puntos de ebullición de los alcanos. Bueno, ustedes saben que en general, con respecto a otras familias de compuestos orgánicos, los ácidos carboxílicos o los alcoholes, pues los alcanos, muchachos, tienen puntos de ebullición muy bajos, ¿verdad? Porque son los que tienen las fuerzas intermoleculares más débiles. Ahora, cuando comparo entre ellos, entre los alcanos, pues el punto de ebullición es una medida, ¿verdad? De qué tan grandes son las fuerzas de interacción en las moléculas en la disolución, pero de qué tanto pesa algo. Y si pesa mucho, me es difícil pasarlo del seno del líquido a la atmósfera. Entonces, claro que aumenta al aumentar la masa molar. ¿Ok? Entonces, en los alcanos que tienen mucha superficie de contacto, que no son ramificados, recordarán ustedes, muchachos, claro, que si tienen un peso grande y una superficie de contacto grande, chiquillos, pues por supuesto, ellos van a tener altos puntos de ebullición. Bueno, aquí en esta foto lo que podemos ver es que el petróleo, ¿verdad? Y el petróleo, que es donde están los alcanos, muchachos, flota, ¿verdad? Flota en el agua. Por eso es que si a uno se le incendia un disolvente orgánico, lo menos que puede hacer es echarle agua, porque él se va encima y encendido, ¿verdad? O sea, estos hay que apagarlos con otras técnicas, ¿verdad? Bien. Bueno, la tabla que les prometí. O sea, solo para que vean ustedes, muchachos, más o menos, aquí, como ven, ¿verdad? Por ejemplo, uno de 70 se llama heptacontano, así el de 30 era el triacontano, ¿verdad? Vamos a ver, uno de 100 es el hectano, ¿verdad? Y este de 579 es el nonaheptacontapentahectano. Bueno, eso es como un detalle para que ustedes vean que la nomenclatura y los nombres de las bases llegan hasta, digamos, moléculas con esas dimensiones. Bueno, aquí lo que tenemos, ¿verdad? Es una grafiquita que nos muestra, muchachos, los puntos de ebullición, ¿verdad? Los puntos de ebullición, muchachos, de los alcanos. Fíjense ustedes que aquí tenemos los alcanos normales y aquí algunos alcanos ramificados. Claro, cuando hay ramificación, los puntos de ebullición son menores. Si las masas son similares, muchachos, los puntos de ebullición de los ramificados,
los isoalcanos van a ser menores, porque tienen menos superficie de contacto. Ojo, si comparo, por supuesto que si comparo un alcano ramificado que tiene 100 átomos de carbono, chiquillos, y uno que tiene 10, aunque sea lineal y tenga superficie de contacto, claro, el que tiene 100 átomos va a tener un punto de ebullición más alto. ¿Por qué? ¿Sí? Porque tiene mucha masa. ¿Ves? Es una conjunción de factores. Pero cuando tienen masas similares, como ustedes pueden observar, ¿verdad? Aquellos que se empacan mejor en el estado líquido, que interactúan con más fuerza, ¿verdad? Son los que tienen mayores puntos de ebullición. Bueno, los puntos de fusión. Ok, pero es que el punto de fusión mide otra cosa. Mide la capacidad de compactarse, muchachos. De acomodarse para formar un retículo, un cristal. Fíjense que los alcanos que tienen un número par de átomos tienen puntos de fusión, ¿verdad? Por lo menos al principio la tendencia es más clara. Después también se da, pero es menor. Pero tienen puntos de fusión que son mayores. Claro, porque los que son pares se compactan o se acomodan más, ¿verdad? Se acomodan mejor, más bien, que los que son impares. Vean estos casos, que queda vacilón. Algunos isómeros de C6H14, punto de ebullición de 60, este solo tiene una ramificación, este es bastante ramificado, y sin embargo el punto de ebullición, ¿verdad? Solo baja 2 grados. ¿Verdad? Tiene el punto de ebullición menor. O sea, en el líquido es probable que vean, y lo comparamos con por tener ese tipo o estas dos ramificaciones, las moléculas están muy largo. Van der Waals o las fuerzas de Van der Waals son bastante menores que en estos dos casos. Sin embargo, vean que vacilón la tendencia del punto de fusión. Menos 154. Uy, muy largo de cero. Menos 135. Uf, también muy largo de cero. Un poco más cerca que pero muy largo de cero. Pero ¿qué pasa aquí? Menos 98. Claro, lo que mide el punto de fusión es cómo se compactan especies para formar un cristal. Y parece ser que en ese estado, ¿verdad? Esta molécula con esta estructura que tiene se compacta mejor que las anteriores. Muy bien. Ok, aplicaciones y fuentes de los alcanos. Vamos a hablar de los alcanos. Bueno, fíjense ustedes que los alcanos tienen funciones dependiendo del número de átomos de carbono que tengan. Bueno, por ejemplo, los famosos LPGs o gases licuados de petróleo, muchachos, ¿verdad? Contienen todos estos, ¿verdad? Bueno, estos criogenizados se llaman gases criogenizados o comprimidos, se usan como combustibles, pero también vienen aquí. C3 y C4, ¿verdad? Es lo que se llama el gas licuado de petróleo, ¿verdad? Es una combustión muy líquida. Se usan como propelentes también, ¿verdad? O sea, para llevar otras cosas, ¿verdad? Algunos se usan para llevar algunos agentes limpiadores. C5 a C8, ok, son los componentes principales de la gasolina, muchachos. Son volátiles. Ahora, hay que hablar de algo. Resulta ser que las gasolinas tienen octanajes, ¿verdad? Y el octanaje es un índice, que está aquí, que mide cuánto, por ejemplo, isoctano, ¿verdad? Hay con respecto a heptano en una gasolina. ¿Por qué esto es importante? Dicho así muy por encima, ¿verdad? ¿Por qué esto es importante? Porque resulta que el isoctano es una especie que no tiende a detonar tempranamente. El heptano, en cambio, ¿verdad? Recuerden que en una cámara de un motor, pues, estas sustancias que son líquidas pasan al estado gaseoso, ¿verdad? Y están a presión y deben de estallar en el momento apropiado, ¿verdad? Para que el motor se mueva. Resulta que el heptano, ¿verdad? Es una especie que es muy reactiva en ese sentido. Detona con mucha facilidad, muchachos, antes de llegar al momento, ¿verdad?, en que se requiere que detone. Bueno, gasolinas con bajo octanaje o con un octanaje que no es adecuado para un motor que opera a bastante presión. Dice que la detonación en motores de alta compresión disminuye la eficiencia y dañan el motor, claro, ¿verdad? Entonces los pistones se van dañando. Si están explotando, el metal se va deformando. Bueno, ya hablamos un poco del octanaje. De C9 a C16, ¿verdad? Tenemos el gasoil, el queroseno, cosas como el diésel, ¿verdad? Y entonces se usan como combustibles para cosas más pesadas, ¿verdad? Aviones o barcos sobre todo. Del C16 en adelante se les llama aceites minerales,
¿verdad? Bueno, ¿por qué se les llama aceites minerales si estas sustancias, ¿verdad? Son orgánicas, no son inorgánicas? Se les llama aceites minerales porque se obtienen de un producto que está en la tierra, que es el petróleo. Y ya sabemos que esos son los que se usan como lubricantes. Bueno, ahora la industria de lubricantes, muchachos, tiene cualquier cantidad de otras cosas, ¿ok? Bueno, fuentes de los alcanos, el petróleo. ¿De dónde salió el petróleo? Entonces, no es como decía un chiquito en una exposición que me tocó dar, muchachos, es que salió de los dinosaurios. Bueno, algo tienen que haber aportado, pero quienes más aportaron para la formación del petróleo son microorganismos, millones de ellos que vivieron hace muchísimos miles de años. Y sobre todo, ¿verdad? Organismos vegetales. Bueno, el petróleo se forma, muchachos, cuando va cayendo en el fondo del mar, en el lecho marino, o se va hundiendo en la corteza terrestre, ¿verdad? Más difícil esto, pero la corteza terrestre es dinámica, ¿verdad? Y si hay un temblor fuerte o lo que sea, partes se pueden hundir. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a los compuestos orgánicos, chavalos? Cuando se están hundiendo en el mar, al fondo, ahí, en la corteza terrestre, de que ahí hay temperatura y presión. Entonces, los compuestos orgánicos que tienen grupos funcionales, primero van perdiendo los grupos funcionales. Así nace el petróleo. Una vez que pierden los grupos funcionales, ¿verdad? Por ejemplo, si ya tenés un bonito pozo de petróleo, pero está muy hondo, a muchos kilómetros, muchachos, de ahí la temperatura y la presión van haciendo que lo que sigue en perderse sea el hidrógeno. Ahora se pierde el hidrógeno, muchachos. Y entonces se van volviendo aromáticos los compuestos, van generando dobles enlaces. Y cuando ya ese petróleo ha pasado muchísimo tiempo, chiquillos, ¿verdad? Lo que pasa es que se convierte en carbón, en el famoso carbón coque. ¿Ok? Bueno, entonces es la acumulación, ¿verdad? Por la acción de microorganismos que descomponen primero lo que se comen, ¿verdad? La acción de las arcillas, lo que les decía, el mineral, es catalítico y la presión y la temperatura, ¿verdad? Y es un proceso natural. Ok, ¿cómo es un pozo de petróleo? Entonces, qué sé yo, tal vez nos imaginamos que en general un pozo de petróleo es como ver un pozo de agua, ¿verdad? O sea, que hay una cavidad, ¿verdad? Y está lleno de eso de petróleo. Pues no es así. Los pozos de petróleo están caracterizados por un tipo de piedra que es porosa, donde el petróleo está y no está quieto, el petróleo se mueve. ¿Por qué? Porque parte de la descomposición, ¿verdad? De los materiales orgánicos que dan lugar al petróleo, muchachos, genera gas natural, del que hablaremos ahora después, el metano, por ejemplo. De ahí ese gas natural ejerce presión sobre el petróleo y lo desplaza, ¿verdad? Entonces puede ser que yo me compre una finca, ¿verdad? Y escarbo, ¿verdad? Hasta el límite de la finca no. Y entonces el dueño de la finca de la par escarba 50 metros, ¿verdad? Del límite y encuentra petróleo. Y uno, qué raro, pero y es un montón de petróleo, porque yo no pude, claro, porque el petróleo se mueve, ¿verdad? Se encuentra en las rocas. Para sacar el petróleo, muchachos, del fondo de la tierra, primero se mete un taladro y el gas natural hace su efecto al principio, ¿verdad? Entonces el gas natural empuja el líquido. Cuando ya se acaba la presión de gas o baja mucho, entonces se mete agua o se meten otras sustancias para sacar el petróleo. Y cuando ya casi no queda, pero queda, entonces se meten unas máquinas que tienen como unos dientes enormes que rompen, destruyen la roca, ¿verdad? Para sacar lo que queda de petróleo. Que el petróleo salga a la superficie no es cuestión solo de nosotros los humanos. Entonces, en el mundo, ¿verdad? En la antigüedad se veían derrames de petróleo. Cuando la presión del gas era muy grande, ¿verdad? Y habrían grietas o el petróleo se encontraba cerca de la superficie, ¿verdad? Pues entonces el petróleo salía solo. Ríos grandísimos en Estados Unidos que se ponían negros y entonces los indígenas creían que era algún tipo de maldición. No, era solo que el petróleo, ¿verdad? Había acumulado demasiada presión, ¿verdad? Recuerden que es un producto en descomposición y entonces él solito salía y contaminaba los ríos. Bueno, pues el petróleo ya sabemos que nos sirve para hacer el asfalto, gasolina, gas natural, pero también muchos de los alcanos que se obtienen, muchachos, son material de partida para obtener productos sintéticos que pueden servir para la síntesis de medicinas y otros productos. Bueno, el gas natural está en unas bolsas enormes, ¿verdad? Recuerden que está ahí abajo porque es un producto de descomposición, ¿ok?
Bueno, y aquí lo que nosotros podemos ver, ¿verdad?, es que el petróleo debe de ser separado y depende de la temperatura y la presión, ¿verdad?, a la que se separen diferentes fracciones, ¿verdad? Así van a ser los usos que tenga. Fíjense que aquí tenemos, ¿verdad?, unas torres de destilación. Bueno, se supone que la torre de destilación es esta, ¿verdad? Y que, por lo que decía el libro, si mal no recuerdo, y esto es para hacer el cracking del cual hablaremos ahora. Pero bueno, en esta torre se recogen a diferentes alturas de la torre, ¿verdad? A diferente separación, digámoslo de esta forma, ¿verdad? Fracciones que tienen puntos de ebulliciones distintos, que después se repurifican y son utilizadas en lo que convenga a los humanos. Bueno, aquí tienen varios ejemplos, ¿verdad? Entonces, de nuevo, de 2 a 4, de 1 a 4 son LPGs, ¿ok? Que son licuados del petróleo, ¿verdad? Gases licuados. O sea, uno los tiene, estos están en cilindros a presión. Bueno, y aquí ustedes pueden ver, ¿verdad?, que dependiendo de la temperatura se obtienen diferentes fracciones que se pueden utilizar, ¿verdad?, para otras cosas. ¿Ok? Hasta lo que se llama digamos, la cera de parafina, ¿verdad? Que las ceras son muy útiles para proteger superficies, ¿verdad? O las jaleas de petróleo. Bien, ahora vamos a ver un poquito del gas natural rápidamente, ¿verdad? Y las proporciones más o menos son 70% de metano, 10% de etano y 15% de propano. Más o menos. Esto variará porque es un producto del gas natural, ¿verdad? Que tiene todos esos, es un producto de descomposición del petróleo. Entonces depende de lo que se haya descompuesto y cómo se haya descompuesto, así será la proporción de estos y de algunos otros. Bueno, claro, el metano se sigue produciendo, ¿verdad?, por microorganismos, sobre todo anaerobios, en el lecho marino, en el estómago de los herbívoros, ¿verdad? Entonces, hay un montón vamos a ver, de lugares en el mundo donde se genera metano, ¿verdad? Lagos y ríos, ¿verdad?, donde hay mucha materia orgánica que se deposita en el fondo, muchachos, y al final se descompone aeróbica y anaeróbicamente y se produce entonces buena cantidad de metano y de gas natural. Bueno, algunos usos son ahora más importantes, ¿verdad? O sea, el gas natural hay mucho debajo de la tierra y ya no solo se usa para calentar, digamos. Ahora inclusive, ¿verdad?, se están usando como combustibles. Bueno, una cuestión curiosa, muchachos, es que cuando el metano se encuentra a una profundidad grande en el océano, ¿verdad?, donde todavía es frío y el agua se puede congelar, entonces el metano puede quedar atrapado dentro de esta estructura que se llama el hidrato de metano, ¿verdad?, que no es nada más que hielo con metano adentro que quedó atrapado, ¿verdad? El agua congela y deja el metano. Y por eso es que, claro que claro que se quema. Bien, reacciones de los alcanos. Vamos a mencionarles, algunas las vamos a ver con detalle en el curso y en el otro, otras no. Ok, en primer lugar, la oxidación espontánea, la combinación con oxígeno, ¿verdad? Quemar los alcanos como combustibles en los motores, muchachos, o para generar, digamos, en los motores de los carros, quiero decir, o como para generar calor, ¿verdad? Calefacciones, ¿verdad? Recuerden que la combustión puede ser completa cuando hay suficiente oxígeno, un exceso, o incompleta, ¿verdad?, cuando no hay suficiente oxígeno y entonces no solo se produce CO2, sino que se produce monóxido de carbono. Ok, veremos que por un proceso de radicales libres, muchachos, los alcanos, ¿verdad?, pueden, vamos a ver, perder un hidrógeno, ¿verdad?, y adquirir un halógeno. Eso es una reacción de sustitución por radicales libres que estudiaremos después. Y quizá una de las más interesantes es lo que es el cracking, ¿verdad? Bueno, con catalíticos y calor, la fracción pesada del petróleo, ¿verdad?, lo que no destila, a temperaturas bajas, muchachos, se puede convertir en cosas útiles. Entonces aquí tenemos solo un par de ejemplos, vean. Una cosa de 12 carbonos puede sufrir un hidrocracking catalítico que se llama. Bueno, se mezcla con hidrógeno, un catalítico y calor y se obtienen cadenas más pequeñas que pueden ser más útiles, ¿verdad? Por ejemplo, como combustibles. Aquí tenemos un cracking catalítico donde se pasan grandes cantidades
de estas sustancias, ¿verdad? Por unas placas metálicas grandes, muy calientes y a presión, y entonces estas más grandes se rompen por diversos mecanismos, ¿verdad? Generando, como ustedes pueden ver, alcanos más pequeños y que pueden ser de mayor utilidad. Bueno, ok, vamos a quedar hasta aquí, muchachos, porque lo que sigue es que hablemos de la última parte del capítulo, que son estructura y conformaciones de los alcanos. Muchas gracias.